Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Continuamos con el diálogo o debate que se ha generado con el gran barquito de vapor en torno a la unión de testa con testa. ¿Es un mito o no? Lo primero que quiero aclarar es darle un poquito de contexto de por qué se generó este debate. El 18 de febrero yo subí un video hablando de los encuentros en madera, donde hablaba precisamente de la unión de testa con testa. Unos días después, Eduardo sube un video hablando del mito de la unión de testa con testa, donde obviamente contradice lo que yo estoy diciendo en el video que publiqué el 18 de febrero. Entonces, en cierta manera me sentí aludido. Obviamente también algunas personas me etiquetaron en sus videos y otros me mandaron sus mensajes por interno. Así como que en cierta manera me vi en la obligación de reaccionar al video de Eduardo. Siempre obviamente de la perspectiva desde mucho respeto. Lo siguiente también es que el video de Patrick Sullivan, que es, podemos decir, el experimento que se usó para sostener si es un mito o no, es un video que en sí mismo sí genera cierto debate o cierta polémica. De hecho, dos de los canales de carpintería más grandes de Estados Unidos reaccionaron a este video, precisamente por todo el escándalo mediático que se generó en torno al video de Patrick Sullivan. Y de hecho, Patrick comenta en uno de estos videos lo siguiente: gracias por lo que creo es un comentario justo sobre mi video sobre el pegamento de testa. Si los espectadores salieron del video con la idea de que estoy promoviendo las juntas de fibra final o que deberían comenzar a hacer muebles con bloques cuadrados de 3 pulgadas, entonces no logré transmitir mis pensamientos con suficiente claridad. Como pueden ver, el mismo Patrick Sullivan admite que hay gente que se puede haber confundido con lo que él intentó mostrar en su video. El segundo punto tiene que ver con aquellos temas en los cuales estamos en acuerdo con Eduardo. Y esto creo que queda manifiesto en el segundo video que él subió, ya que hay un montón de temas en los que estamos absolutamente en acuerdo y no necesitamos debatir por temas en los que pensamos de forma similar. Obviamente creo que sí estamos hablando en algunos casos de temas que son diferentes aunque están relacionados. Por ejemplo, yo creo que estoy hablando más bien de temas estructurales. En cambio, Eduardo se está refiriendo a el experimento de Sullivan, ¿cierto?, en su video. Pero aún así, cuando estamos hablando de temas que pueden ser distintos, también hay un montón de puntos en los que estamos en acuerdo. Yo diría que estamos de acuerdo en un 80% de todo el debate. O sea, ese 80% estamos absolutamente en acuerdo, pero sí hay un 20% en el que tenemos ciertas diferencias. Y eso nos lleva al tercer punto de este video. Y creo que hay dos puntos principales en los que estamos en desacuerdo. Y son puntos que presenta Eduardo en su primer video. ¿Has escuchado que pegar testa con testa da como resultado una unión débil? Esto es falso y se basa en un mito muy arraigado entre nosotros los carpinteros. En realidad, la unión con cola fría de testa con testa es de 2 a 3 veces más fuerte que la unión de canto con canto. Si comparamos piezas de madera con la misma superficie de pegado, la unión de testa con testa siempre gana. Este es el principal punto en el que estoy en desacuerdo con Eduardo, que él sostenga que decir que la unión de testa con testa es débil sea un mito. Tampoco estoy de acuerdo que él diga que la unión de testa con testa es 2 a 3 veces más resistente que la unión de fibra contra fibra, porque creo que el experimento de Sullivan no lo prueba así. Tampoco estoy de acuerdo que él diga que en la misma superficie de pegado, si tenemos una unión de testa con testa versus de fibra con fibra, siempre va a ganar la de testa con testa. Creo que eso es incorrecto. Y es lo que vamos a probar más adelante en este video. Pero aunque estemos en desacuerdo en estos puntos con Eduardo, no significa que seamos enemigos o que exista un pleito entre nosotros o que tengamos que hablarnos para faltarnos el respeto. Creo que el diálogo, queridos amigos, ha sido con un gran respeto, ya que cuando debatimos con respeto, todos ganamos y aprendemos. Y yo también les voy a comentar cuáles son las cosas que me he tenido que replantear, aprender. Lo que pasa es que lo más difícil del aprendizaje es desaprender. Esto nos lleva a un cuarto punto que creo que es muy importante. Tiene que ver con el hecho de qué es lo que tengo que concluir, qué es lo que debemos aprender del experimento de Patrick Sullivan expresado en su video. Debemos concluir entonces que la unión de testa contra testa es muy resistente y tiene un buen comportamiento. Creo que no, y lo vamos a probar en este video, o lo voy a intentar.
Segundo, podemos decir que la unión de testa contra testa es más resistente o 2 o 3 veces más resistente, como dice Eduardo, que la unión de fibra contra fibra. Creo que no. De hecho, cientos de carpinteros han opinado en torno a este experimento y sostienen que eso no es lo que se ha probado en el video, ya que no se puede probar de esa manera. ¿Debido a qué? A que en la unión de fibra contra fibra la madera colapsa antes, producto de la lignina. Pero para entenderlo mejor, les quiero mostrar un ejemplo sencillo de cómo está conformada la madera para que podamos asimilar bien qué es lo que tenemos que aprender con este interesante experimento. Imaginémonos que este conjunto de pajitas o pequeños tubitos serían un trozo de madera. Y cada uno de estos tubitos sería una fibra de madera, las cuales están unidas o pegadas entre sí a través de la lignina. Todos estaríamos de acuerdo que si intentamos romper esta madera de esta manera, en el sentido longitudinal de la fibra, si intentamos romperla así, se requiere una gran fuerza, debido a que la fibra de la madera es muy resistente y es difícil cortarla y romperla. Pero si tuviéramos otra madera como una tabla e intentáramos separarla de esta manera, o sea, separar las fibras de la madera rompiéndola, todos estaríamos de acuerdo que sería mucho más fácil que intentar romper o cortar la fibra de forma longitudinal. Aquí se requiere mucha fuerza, en cambio aquí, por el tema de la lignina, es fácil romperla. Entonces lo que queda demostrado en el experimento de Patrick Sullivan es la resistencia del adhesivo, que en este caso la resistencia del adhesivo es más que la lignina. Entonces, ¿este experimento de Patrick Sullivan tiene aplicaciones en el mundo real? Yo creo que sí. En aplicaciones menores que no sean estructurales, creo que ayuda bastante. ¿Por qué? Porque nos sacamos quizás esta idea, y quizás ese es el mito, de que las uniones de testa son demasiado frágiles. Pero en aplicaciones donde no hay apalancamiento nos damos cuenta que no son tan frágiles porque tienen la resistencia que tiene el adhesivo PVA. Dicho en términos más prácticos, creo que en tablas de picar, en pequeños cofres, incluso en marcos de cuadros, podríamos pensar entonces que una unión de testa con testa es suficiente. Pero cuando pasamos al mundo estructural, ahí la cosa cambia. Por eso es muy importante saber de qué manera asimilamos este experimento y qué cosa podemos aprender y qué cosa debemos descartar. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a comparar la resistencia de la unión de testa con testa versus la unión de fibra contra fibra. De los puntos anteriores podemos concluir que bajo el experimento o el esquema de Sullivan no hay manera de comprobar esto, debido a que cuando hacemos la unión de testa con testa y la fibra queda en sentido longitudinal versus la unión de fibra contra fibra, donde la madera queda en un sentido transversal, no hay manera de probar esto. ¿Por qué? Porque la madera se fractura antes en la unión de fibra contra fibra. Esto debido al tema de la lignina. Entonces, en ese experimento no se está comparando realmente las dos uniones. De hecho, uno de estos youtubers norteamericanos lo dice. Dicen que están comparando peras con manzanas y se tienen que comparar manzanas con manzanas. Entonces, ¿hay alguna manera en la que podamos comparar dos uniones que tengan la misma superficie y una sea testa con testa y otra fibra con fibra? Para eso vamos a usar un ensamble a media madera, con una pequeña modificación que ahí se las voy a presentar. Y obviamente vamos a comparar las mismas superficies de pegado. Y de hecho este es un punto también en el cual estoy en desacuerdo con Eduardo, porque él dice que bajo la misma superficie de pegado siempre la unión de testa con testa gana. Pero creo que eso no es así, está incorrecto y lo vamos a probar en esta prueba. Acá tenemos 3 trozos de madera que tienen las mismas dimensiones, el mismo espesor, el mismo ancho y también el mismo largo. Y todas son de una misma madera de pino radiata. En primer lugar tenemos un trozo de madera que está sin ningún tipo de corte o unión. En segundo lugar tenemos una madera con una unión de testa contra testa, la cual pegamos ocupando la cola fría Tybon 2, que es la misma cola fría que usa Patrick Sullivan en su experimento. Y aquí tenemos una superficie de pegado de 27,5 centímetros. Por último, tenemos una unión a media madera,
donde tenemos una superficie de pegado de fibra contra fibra de 27,5 centímetros. La única diferencia es que en este ensamble a media madera dejamos libre 1 centímetro para que en esta parte de la unión donde se une testa contra testa no pegamos, ya que si pegábamos esta parte, obviamente le estábamos dando mayor resistencia o mayor superficie de pegado a este ensamble. Entonces, ¿qué queremos lograr? Que en uno esté fibra contra fibra con la misma superficie de pegado que tiene el de testa contra testa. Vamos a hacer la primera prueba. En el experimento de Patrick Sullivan, la madera se puso acostada y se le aplicó un esfuerzo de flexión sobre la línea de encolado. Yo voy a hacer algo diferente. Voy a poner la madera de esta manera para que exista un esfuerzo de tracción y también de cizalle. Y vamos a comenzar con la unión de testa con testa. Vamos a ir sumando peso, colocándolo acá en el extremo donde está esta prensa para ver hasta dónde resiste. Voy a comenzar con este bolaco de acero que lo fijé a una prensa. Lo voy a colocar con harto cuidado porque la idea es... Bueno, no alcanzó a resistir ni siquiera el bolaco. Como solamente aguantó el bolaco, voy a volver a repetir para ver si fue algún problema o si realmente es el peso que logra resistir la unión de testa con testa. Acá pueden ver la unión de testa con testa que se fracturó. Apenas alcanzó a resistir el peso del bolaco del acero y colapsó. Se ve que fue en la línea del pegamento. Ahora vamos a una segunda prueba, donde vamos a probar la unión de fibra contra fibra en un ensamble a media madera. Primero vamos a colocar el bolaco, también lo vamos a colocar con mucho cuidado para no darle golpes a la madera. Vamos a comenzar a poner estas pesas que son las de 20 libras. Con mucho cuidado, ya que no nos queremos golpear. Recién la verdad que se rompió sin aviso previo. Aquí ya tenemos el bolaco más las dos prensas, o sea las dos pesas. Vamos por una tercera pesa. Vamos a ver qué pasa. Se siente peligroso. Y se fracturó. Alcanzó a recibir 4, pero vamos a revisar qué es lo que pasó. También es interesante ver que no fue el adhesivo el que se fracturó, en la gran mayoría de la unión, fue la madera. Yo creo que eso nos llevaría a entender que la madera tiene un comportamiento, el adhesivo tiene un comportamiento en la testa distinto a cuando es fibra contra fibra. Y al ser fibra contra fibra, tiene mayor resistencia. Pero si analizamos también la manera en que se rompe, entendemos que no solamente se generó tracción, que intentaba separar esto, también había cizalle, estoy hablando de los esfuerzos estructurales, pero para que la madera se rajara de esta manera, lo más seguro es que también hubo torsión, se generó un torque. Hizo esto y eso hizo que se separaran las fibras de la madera, es decir, la lignina. Yo creo que eso se ve acá, por eso en este tramo de acá abajo se ve que hay adhesivo. Entonces debe haber sido que al poner el último peso desbalanceé la madera, entonces se generó este torque. O sea, también hubo torsión. Por lo menos hubieron 3 esfuerzos estructurales, no solamente flexión. Bien amigos, ¿qué podemos concluir entonces con las pruebas que acabamos de realizar? Creo que es obvio y categóricamente podemos decir que la unión de testa con testa es mucho más débil que la unión de fibra contra fibra cuando tenemos la misma superficie de pegado. Todas las maderas alcanzaron el punto de fraguado o curado del adhesivo. De hecho, los que conocen pueden ver por el color que ya la cola fría Titebond 2 había alcanzado su tiempo de fraguado. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones.
También podemos pensar que en el mundo real no solo existe un esfuerzo estructural, como fue el caso del experimento de Sullivan, que solamente había un esfuerzo de flexión. Aquí, en una mirada rápida y sencilla, podríamos darnos cuenta, ¿cierto?, que habían por lo menos 3 esfuerzos estructurales trabajando en conjunto. Tracción, cisalle y también torsión. Las pesas hicieron que se generara ese torque y se rajara la madera. Así que es muy interesante también notar que lo que ocurre en un laboratorio no necesariamente interpreta lo que ocurre en el mundo real. Por ejemplo, si yo intentara separar esta madera con mis manos, que está unida de testa con testa, está bastante resistente y creo que no tengo la fuerza en mis manos para poder romperla. Pero puedo decir que según este experimento tan sencillo que estoy haciendo, que la unión de testa con testa es resistente, creo que no. Porque en el mundo real también aparece otro elemento, que es el apalancamiento. Y con poca fuerza podemos destruir una unión. En el experimento de Sullivan se nos dice que se necesita una gran fuerza para lograr romper la unión de testa con testa. Pero en el mundo real, producto del apalancamiento, no necesitas una gran fuerza. Quizás simplemente con tu mano puedes lograr romper una unión de testa contra testa. Veamos qué pasa. No necesité una gran fuerza. Quizás hasta con un puro dedo podría haber roto esta unión. La verdad que este fue un tema bien polémico. He hablado con varias personas durante estos días. También me contactaron los amigos de la empresa Sleep Naxos, quienes representan a los adhesivos Franklin o las colas frías Tybon acá en Chile. Y ahí también estuvieron intercambiando información conmigo. De hecho, les quería recomendar también unos videos que subió Talo Escobar, donde visitó las instalaciones de Sleep Naxos y donde explicaron varios de estos puntos y donde también hablaron de la unión de testa con testa y por qué no era una unión que tuviera un buen comportamiento. Vamos a las conclusiones entonces. El experimento de Patrick Sullivan solamente demuestra que el adhesivo es más resistente que la lignina. Segunda conclusión, lo que dice nuestro gran amigo Barquito de Vapor respecto de que la unión de testa con testa no es frágil y es 2 o 3 veces más resistente que la fibra de la madera, creo que está incorrecto. Tercero, bajo la misma superficie de testa con testa versus fibra con fibra, la unión de fibra con fibra demostró ser superior. Por último, amigos, les quiero animar a que mantengamos un debate y un diálogo respetuoso. Por favor, no caigan en ataques personales o descalificaciones personales. Cuando fui a ver ahí los videos, algunos simplemente se dedican a atacarme de forma personal, pero no presentan ninguna idea, no hay ningún argumento de por medio, simplemente un ataque hacia la persona. Así que esperaría que todos los que son fieles a mi canal, por favor, no hagan un ataque personal a Eduardo del gran canal Barquito de Vapor, sino que debatamos ideas e intentemos probar y argumentar. Alguien dijo un día que la fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. Entonces, cuando nos dedicamos a insultar y atacar de forma personal a alguien, simplemente demuestra que no tenemos ningún argumento para debatir. Yo creo que todos hemos aprendido, como les decía, yo también tuve que corregir o especificar con mayor detalle que cuando estamos hablando de la resistencia del adhesivo es más resistente que la madera, pero más resistente que la lignina, no que la fibra a lo largo. Y eso es algo que es muy interesante entender. Bien, amigos, así que hasta aquí llego yo con este video. Espero que les sea de ayuda. Por favor, dejen todos los comentarios, preguntas y objeciones posibles, porque créanme que todos estamos aprendiendo mucho en este tipo de videos. Aprovecho de mandar un saludo cariñoso y respetuoso a el gran amigo Barquito de Vapor. Un abrazo para todos.